Buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles como cada martes para iniciar una nueva plática de conciencia que nos ayude a reflexionar sobre temas importantes y a la vez adquirir herramientas que nos faciliten superar. Ahora, el día de hoy vamos a trabajar un tema que mucha gente experimenta. ¿Por qué la tristeza y descontento ante el vacío de los logros? Se ha detectado que las personas experimentan una sensación extraña una vez que logran su meta, aunque lo lógico sería que se sienta alegría y felicidad. Quizás has tenido la experiencia de haber trabajado duramente para lograr algo y una vez que llegas a la meta, te sientes con cierto grado de depresión y estrés en lugar de disfrutarlo, ¿no? Es una sensación como si no fuera válido lo que has alcanzado. Y esto está vinculado altamente con la reacción del ego de que nada es suficientemente bueno. Nada llena todas las expectativas. Aunado a la idea programada del inconsciente colectivo de que la verdadera felicidad en la vida es tener un excelente puesto de trabajo, muchísimo dinero, lograr una relación de pareja estable o ser reconocido por la sociedad. Es como tener un incansable deseo de recibir, pero está insatisfecho. Es como si el gusto no durara más que unos momentos y luego se va apagando la flama de la emoción o del logro. El concepto de los logros vacíos ha sido presentado por Tal Ben-Shahar, doctorado de la Universidad de Harvard en conducta organizacional y automaestro de técnicas de felicidad en la Universidad de Columbia. Él define la sensación de vacío de logro como una ilusión que emerge después de alcanzar una meta. Le ha sucedido a personas altamente exitosas, incluso celebridades que experimentan desórdenes mentales después de alcanzar un anhelo, sintiéndose infelices porque pensaban que al lograr algo iban a curar tristeza o alguna situación en su interior, pero se dan cuenta que el logro no cura su infelicidad y terminan sintiéndose desilusionados, con desesperanza, deprimidos. El vacío del logro ha sido estudiado para tratar de encontrar por qué surge. Cuando observan los factores que traen felicidad a las personas, tienen muchos conocidos, relaciones importantes, grandes logros como dinero, alcanzar el puesto más alto en su carrera, tienen un nivel social que no los hace felices. La sociedad ha implantado la noción de que la felicidad está vinculada con alcanzar las metas, pero ser mejor que los demás. Es como si estresarse es necesario todo el tiempo por sobresalir, como si el ser mejor es lo más importante y es una constante competencia sin fin. El problema es que cuando se está esforzando para alcanzar una meta, se está hiper enfocado en ello, esperando la felicidad que se va a alcanzar, pero omiten en enfocarse y disfrutar el proceso para irlo logrando. Se cuenta que todo eso no existe más que lo que tienen aquí en el estrecho lente, ¿verdad? En una investigación publicada en la revista de negocios de Harvard, se encontró que las pequeñas ganancias o logros traen mucha felicidad. Por ejemplo, cuando un empleado siente que ha alcanzado algo ese día laboral, aunque no haya concluido el objetivo final, lo hace sentir motivado y contento. Esto se manifiesta al otorgar el soporte en los progresos, teniendo claro las metas a alcanzar, pero reconociendo cada pequeño logro que se va alcanzando en el camino. Es importante realizar el trabajo estando presente en el momento, ya que cuando el individuo está enfocado en alcanzar la felicidad, cuando logre la meta, es como estar viviendo en un futuro en lugar de disfrutar el aquí y ahora.
Numerosos estudios han encontrado que cuando se desea ser verdaderamente feliz, debe aprender a vivir en el momento, en conciencia plena. En el año 2021, se encontró que las personas que practican conciencia plena experimentan un mayor sentido de propósito en la vida, un incremento en sus actividades que les traen felicidad, aunado al hecho de practicar algo de meditación y les lleva a alcanzar mayores niveles de autocompasión y felicidad auténtica. El incluir la conciencia plena es algo simple que se puede lograr con la práctica de meditación, aunque sea solo 5 minutos al día, tomando el tiempo para frenar lo que sea que se está haciendo, respirar lentamente y experimentar lo que significa estar presente en la vida. Estudios realizados en Harvard, basados en 75 años de observar qué es lo que hace que las personas sean felices, han detectado que la felicidad duradera y verdadera viene de las cosas simples. Primeramente, las personas que están más felices son aquellos que dejan ir los pequeños disturbios e inconveniencias que encuentran en la vida para poderse enfocar en las cosas más sencillas que realmente les dan felicidad. Es decir, si hay una piedra, un obstáculo, un problema, no quiere decir evadirlo y pensar que no está, no, sino tomarlo como un escalón para seguir avanzando sobre aquello que la persona quiere lograr. Segundo, mantienen conexiones amables con los demás, lo cual trae más felicidad, más que cualquier otro tipo de éxito en la vida, porque están contentos, están felices y están trabajando con gusto. Pero el alejarse de las personas o estar en conflicto trae negatividad en la vida y eso es lo que debemos evitar. Tercero, tomar en cuenta todo lo bueno que se tiene en la vida. Es una forma de enfocarse en el momento presente en lugar de estar pensando que va a ser la persona feliz hasta que alcance la meta en el futuro. El hacerlo así facilita concentrarse en las cosas que traen alegría y hacerlas prioritarias en la vida. De hecho, aquellos que se enfocan en estar agradecidos por todo son menos propensos a experimentar estrés y depresión. El mantener un diario de gratitud puede ser tan simple como anotar cada cosa en el día que te hace sentir agradecido, como el que un niño te dio la mano, o alguien te sonrió, o que te despertaste y te alistaste en la mañana, aunque te sentías un poco deprimido. Hechos tan sencillos te ayudan a descongestionarte de sentimientos negativos para que puedas entender mejor tu enfoque y por qué te desanimas una vez que logras algo. Cuando te encuentras totalmente absorbido en algo, puedes llegar a experimentar el estado mental de flujo, es decir, poder fluir. Te ayuda a sentir mayor gusto, vitalidad, involucramiento con lo que estás realizando. El fluir es un estado mental en donde la persona está inmersa en actividad positivamente. Imagina por un momento que estás corriendo en una carrera, ¿verdad? Tu atención está enfocada en los movimientos de tu cuerpo, el poder de tus músculos, la fuerza de tus pulmones, sientes el pavimento debajo de tus pies, estás viviendo el momento, totalmente absorbido en la actividad presente. Y el tiempo deja de ser relevante. Aunque estés cansado, casi no lo notas porque estás en un estado de flujo. El aprender a fluir se puede definir como un estado de enfoque en el cual la persona está completamente absorbida e involucrada en lo que está haciendo. El ego se disipa, el tiempo fluye. Cada acción, movimiento y pensamiento es una continuidad de lo anterior. De todo tu ser está involucrado, utilizando todas tus habilidades al máximo. La experiencia de fluir ocurre en forma diferente para cada persona
Puede surgir cuando estás realizando algo que disfrutas y tienes una gran destreza en ello. Es un estado que se asocia con ser creativo, el poder dibujar para distraerte, o escribir, pintar, practicar un deporte, bailar, cantar o correr. Los beneficios del estado de flujo hacen que las actividades sean más disfrutables y tienen otras ventajas, como regulación emocional, experimentando constante crecimiento para manejar efectivamente la complejidad de emociones. También sentir contento y felicidad, porque disfrutas lo que estás haciendo, sientes gran recompensa en lo que vas logrando y poder incrementar el nivel de satisfacción y autorrealización. El estado mental positivo de fluir incrementa tu motivación intrínseca, porque realizar las cosas para tener recompensas internas, es decir, cómo te hace sentir, en lugar de que solo las recompensas externas como premios y dinero son las que son valiosas. Lo más importante es cómo te sientes al estar involucrado completamente en alguna tarea. Incrementa el rendimiento, aprendizaje, creatividad y autocompromiso. Eso es cuando estás aprendiendo a fluir. Por eso, al alcanzar el estado de flujo, facilita lograr una maestría en cualquier habilidad, buscando nuevos retos, obtener más información, motivarte al autodesarrollo, inspirándote a nuevos objetivos. Entre algunos factores que acompañan la experiencia de fluir, se pueden encontrar que cualquier actividad se siente muy enriquecedora. Se tiene claridad en las metas. Aunque haya muchos retos, se busca alcanzarlas. También existe un enfoque completo en la actividad que se esté realizando. El fluir experimenta sentimientos de control personal sobre las situaciones y el resultado. No importa si era aquel que tú esperabas o la mitad de lo que necesitabas lograr. Sensación de serenidad y mantenimiento de autoconciencia. El fluir constantemente te ayuda a lograr retroalimentación porque estás aprendiendo y estás disfrutando. El fluir, se sabe que la tarea es posible y se logra un balance entre el nivel de destreza y el reto que se presenta. Se dejan a un lado las exigencias personales. Se logra una mayor concentración, enfoque y atención. Y se siente como estar fuera del tiempo, porque al estar enfocado en el presente, el tiempo simplemente fluye. También se generan cambios en la actividad mental mientras se fluye, porque disminuye la hiperactividad del córtex prefrontal. Está encargado de las funciones cognitivas, incluyendo la autoconciencia y memoria. Por eso el tiempo parece ser no tan relevante. Se produce una mayor sincronización del cerebro para que las regiones se comuniquen unas con otras más efectivamente, contribuyendo a mayor capacidad para pensar. ¿Cuántas veces has sentido que tienes una saturación? Que están aglomeradas las ideas en una sola zona o que está todo atorado y no fluye. Es por eso. Te lo creaste sin querer. Lo importante es aprender a modificar. Cuando fluyes con las situaciones, con la vida, con lo que estás haciendo, se aumenta la actividad de dopamina, que está involucrada en la motivación y bienestar, y facilita las tareas de respuesta ante los estímulos externos, como dije antes. Si se presenta un bloqueo o una situación inesperada, fácilmente vas a poder tener alternativas para resolverlo. Fluye la creatividad más fácilmente. Las ideas emergen con un sentido de progreso y avance. El fluir facilita extenderte más allá de las capacidades para aprender más y más destrezas y fomenta el sentido de incrementar tu capacidad de rendimiento.
El fluir también neutraliza la tendencia a la hiperobsesividad al estar inmersos en una tarea, lo que lleva a no estar atento en todo lo demás relevante. A veces tienes las respuestas, tienes las alternativas, pero no las ves porque estás así, ¿verdad? Ofuscado. Para incrementar el aprender a fluir, se debe estar atento a todas las opciones. Reducir las distracciones para poderse enfocar en las tareas a llevar a cabo y aplicar respuestas alternativas, ya que el fluir actúa como un magneto para abrirse a aprender nuevas destrezas, mantenerse en conciencia plena, sintonizado al momento presente. Elige tus objetivos con gusto y fluye con amor hacia lo que deseas. ¿Qué serían esas distracciones? Pues obviamente tu propio diálogo interno. ¿Por qué? Porque empieza el ego, ¿verdad? O la influencia del inconsciente colectivo, en que, y si no sale, y si surge una complicación, y tal vez no voy a dar el ancho, y empiezas a tener un diálogo interno que te distrae de lo que realmente necesitas enfocar. Eso es lo que vamos a silenciar, el canal mental negativo. Por eso, vamos a realizar una meditación para corregir la tendencia a sentirse descontento ante los logros y encontrar qué es lo que lo detona para poderlo superar. Por eso les invito a que se sienten confortablemente. Vamos a relajar mente y cuerpo a través de respiraciones profundas a ritmo de 3, inhalando por la nariz y exhalando por pequeño orificio entre los labios. Las palmas van a permanecer en el mudra del infinito, formando 2 círculos con índice y pulgares y un triángulo con los dedos medio, anular y meñique. Esto es así, el mudra de infinito. Descansamos las palmas sobre los muslos. Cerramos los ojitos. Inhalamos. 1, 2, 3. Sostenemos. 1, 2, 3. Exhalamos. 1, 2, 3. Pausa. Inhalamos profundo. 1, 2, 3. Sostenemos. 1, 2, 3. Exhalamos. 1, 2, 3. Pausa. Inhalamos profundo. 1, 2, 3. Sostenemos. 1, 2, 3. Exhalamos. 1, 2, 3. Pausa. Con estas respiraciones a ritmo de 3, estamos bajando a niveles alfa, donde podemos trabajar con nuestra mente superior en forma óptima. Ahora vamos a revisar nuestro antenaje. Centramos la atención en la planta de los pies. Enviamos desde ahí raíces que penetren al corazón de cuarzo de la Madre Tierra. Al hacer esa conexión voluntaria, la Tierra envía su luz por las raíces, iluminando los pies, ascendiendo por las piernas, llenando de luz el abdomen. La energía terrestre ilumina el tórax, llena de luz brazos, hombros, cuello y cabeza. Sentimos el fortalecimiento de la energía terrestre. Ahora centramos la atención en la cabeza. Desde ahí extendemos ramas que tocan el cielo. Al hacer esa conexión voluntaria, la energía celeste envía su luz, iluminando las ramas, llenando de luz la cabeza, el cuello, hombros, brazos y manos. La luz celeste ilumina el tórax, desciende al abdomen, llena de luz piernas y pies, penetrando a las raíces al centro de la tierra. Hemos logrado un antenaje y conexión. Cielo, tierra, espíritu, materia, mente, emociones en equilibrio. Vamos a realizar esta evaluación con amor y gentileza hacia uno mismo.
evitando enjuiciar o rechazar lo que se detecte, ya que se nos brindará una gran oportunidad para superar la tendencia del vacío de logro. Para esta introspección, vamos a solicitar un espejo cósmico que nos facilite contemplar la verdad personal, donde se va a reflejar nuestra imagen claramente. También solicitamos la asistencia de nuestro ser superior para que nos facilite detectar alguna situación donde nos esforzamos muchísimo para alcanzar algo y notamos que al lograrlo no lo disfrutamos porque estábamos sintiendo el vacío del logro. Se reflejará algún recuerdo, imagen, evento y pueden aparecer letreros con las palabras de los bloqueos que impiden disfrutar cualquier trabajo que realizamos. Mantenemos silencio para captar lo que emerja espontáneamente. Si no se comprende por qué emerge algún letrero con algún concepto que no estamos entendiendo, podemos interactuar con nuestro ser superior para que lo aclare. Una vez que lo entendemos, vamos a usar nuestras manos espirituales para retirarnos esa capa de energía distorsionada, junto con los letreros involucrados, como si estuviéramos despojándonos de un traje, e insertamos todo eso en el espejo. Al hacerlo, el espejo se torna violeta y transmuta esa energía totalmente hasta que la pantalla queda limpia. Ahora preguntamos a nuestro ser superior, ¿desde cuándo se han guardado esos bloqueos de vacío de logro? Esperamos en silencio para captar lo que emerja espontáneamente. Puede ser una imagen, recuerdo, y van a aparecer letreros con esos bloqueos. Vamos a permanecer en silencio para captar lo que emerja espontáneamente. Si no se comprende por qué estamos viendo tal o cual cosa, podemos interactuar con nuestro ser superior para que lo aclare.
Una vez que lo entendemos, vamos a usar nuestras manos espirituales para retirarnos esa capa de energía distorsionada junto con los letreros involucrados, como si estuviéramos despojándonos de un traje y lo insertamos en el espejo. Al hacerlo, el espejo se torna violeta y transmuta esa energía totalmente hasta que la pantalla quede limpia. Estamos haciendo un excelente trabajo de enfrentamiento con nuestra verdad, con amor, para aprender de ello y poderlo superar. Preguntamos, ¿por qué nos bloqueamos por las exigencias de las expectativas que nos imponemos y sentimos que nada es suficiente? Esperamos en silencio para captar lo que emerge espontáneamente en el espejo y pueden aparecer imágenes, recuerdos, situaciones y los letreros de lo que causa esas expectativas, como si nada fuera suficientemente bueno. Si algo no se comprende, podemos interactuar con nuestro ser superior para preguntar y recibir aclaración. Una vez que lo entendemos, procedemos con nuestras manos espirituales a retirarnos esa capa de energía distorsionada junto con los letreros involucrados, como si estuviéramos despojándonos de un traje y lo insertamos en el espejo. Al hacerlo, el espejo se torna violeta y transmuta esa energía totalmente hasta que la pantalla queda limpia. Preguntamos ahora al espejo de la verdad. ¿Qué tanto influye el ego que impide disfrutar el proceso para realizar cualquier cosa? Esperamos en silencio para captar lo que emerja espontáneamente. Memorias, situaciones, autoimágenes o letreros de todo lo que nos causa el ego.
y se dificulta entenderlo, podemos interactuar con nuestro ser superior para que nos lo aclare. Una vez que lo entendemos, procedemos con nuestras manos espirituales a retirarnos esa capa de energía distorsionada junto con los letreros involucrados del ego, como si estuviéramos despojándonos de un traje, y lo insertamos en el espejo. Al hacerlo, el espejo se torna violeta y transmuta esa energía totalmente, dejando el espejo limpio. Ahora preguntamos al espejo de la verdad, ¿dónde reside el sentido de insatisfacción ante cualquier cosa? Esperamos en silencio para captar lo que emerge espontáneamente. Imagen, situación, recuerdo o letreros que estaban causando esa insatisfacción. Si no comprendemos lo que estamos captando, podemos interactuar con nuestro ser superior para pedirle que lo aclare. Una vez que lo entendemos, procedemos a retirar esa capa de energía distorsionada junto con los letreros involucrados, como si estuviéramos despojándonos de un traje, y la insertamos en el espejo. Al hacerlo, el espejo se torna violeta y transmuta esa energía totalmente hasta que la pantalla del espejo quede limpia. Estamos haciendo un excelente trabajo de enfrentamiento con nuestra verdad.
con amor y apertura a aprender de ello. Preguntamos al espejo cósmico que nos muestre qué nos impide fluir con las circunstancias, en lugar de complicarnos la existencia ante cualquier problema o situaciones inesperadas. Esperamos en silencio para captar lo que emerja espontáneamente, situaciones, memorias, personajes y letreros causantes de esa complejidad. Si no se comprende lo que estamos captando, podemos interactuar con nuestro ser superior para que nos lo aclare. Una vez que lo entendemos, procedemos con nuestras manos espirituales a retirar esa capa de energía distorsionada junto con los letreros involucrados, como si estuviéramos despojándonos de un traje, y la insertamos en el espejo. Al hacerlo, el espejo se torna violeta y transmuta esa energía totalmente, hasta que la pantalla del espejo quede limpia. Ahora tenemos mayor claridad de lo que estaba causando la sensación de vacío, tristeza, descontento ante cualquier cosa. Y no disfrutábamos nuestros logros, grandes o pequeños. Hemos tenido el valor para enfrentar nuestra verdad y poderlo corregir. Solicitamos al universo que nos envíe a través del espejo un rayo dorado que penetre profundo a todas las áreas de donde sacamos todos esos bloqueos, para que esta luz dorada proceda a reparar la energía personal. Recobremos el gusto por la vida y nuestros esfuerzos y aprendamos a disfrutar cada cosa que logramos, grandes o pequeñas. Sentimos, permitimos, aceptamos la nueva energía dorada penetrar profundo a todas las zonas que estaban con los huecos o vacíos de todo lo que retiramos.
Observamos cómo se va viendo nuestra imagen reflejada en el espejo, que se va llenando de esa luz radiante. Permitimos que interpenetre todas las capas, tan profundo como se necesite. Agradecemos al universo la ayuda que nos ha brindado para apoyarnos con el espejo cósmico de la verdad. Agradecemos el habernos enviado el rayo violeta transmutador y el rayo dorado regenerador. Nos sentimos bendecidos por disolver lo que generaba bloqueos y carencia de plenitud para disfrutar todo. Centramos la atención en la respiración, suave y gentilmente. Inhalamos la luz, la luz, la luz. Vamos restaurando los movimientos, sintiendo el cuerpo muy a gusto y descansado, trayendo esta nueva luz. Inhalamos, abrimos los ojitos dando masaje a donde lo necesitemos y nos vamos estirando muy a gusto. Hemos abordado un tema muy importante porque de verdad que nos opacaba el sentirnos contentos ante cualquier cosa. Y estamos aprendiendo a que todo era parte de programaciones, ¿verdad? Y estar repitiendo tendencias, dejar que las influencias nos molestaran, pero no nos dábamos cuenta. Ahora hicimos un enfrentamiento muy valioso con amor. Vamos a abrir pequeño espacio para conversar y que ustedes me cuenten si tienen preguntas o algún comentario respecto a lo que hemos hecho. Dime, Ena. Todo esto que estamos haciendo ahorita también tiene que ver con el merecimiento, el Sí, sentir que no merecemos todo lo que podemos lograr, lo que hemos trabajado para llegar a algo y que no dé frutos, y entonces empiezas a pensar, pues a lo mejor no me lo merezco, sí, no sé. es correcto. Es correcta tu conjetura, Sí. es real, ¿verdad? Sí, efectivamente, tiene que ver con el no merecimiento, que obviamente viene por parte de la sombra del ego. Es como la nube gris que te opaca, que ya lograste algo, ya alcanzaste algo, pero, ay, no, empieza la duda, Ujú. ¿verdad? Y el no merecer. Claro que merecemos, porque al estar haciendo un esfuerzo, mereces que el resultado sea favorable, aunque se haya logrado poquito, mediano o mucho, no importa, pero de verdad disfrutar lo que eso es lo más importante que necesitamos aprender. Estamos corrigiendo tendencias, hábitos que habíamos adquirido, aceptado
Nos habíamos convencido de que así era, ¿verdad? Y que no había de otra. Hiciste un buen trabajo. Qué bueno que lo preguntaste, Sena. Gracias. ¿Quién más quiere platicar? Levantando su manita para poderles atender con mucho gusto. Uy, todas las levantaron al mismo tiempo. Entiendo que no siempre es fácil el preguntar cosas en público, ¿verdad? Porque hay ese sentido, así como estaba el sentido del no merecimiento, está el sentido de la pena de que me van a escuchar una pregunta, ¿verdad? O un comentario. Margarita, te escucho. Buenos días, Sarita, y buenos días a todos. Eh, Ha sido de gran ayuda esta terapia porque efectivamente yo me fui así como adjudicando cosas del pasado que ya me tenían como con muchos bloqueos. Yo ya no sabía ya ni qué sentía, pero era un fuerte dolor en el pecho, como que algo tenía yo reprimido ahí, que a veces no me dejaba como respirar. Ahorita con esta sesión sentí como que algo se despejó, como si me hubieran quitado, como que si tuviera un zapato ahí pisándome el pecho. Y ya ahorita con esto algo se despejó y hasta como que puedo respirar más tranquilamente. Entonces, muchas gracias, Sarita, por hacer Qué bueno. posible estas sesiones. Muchas gracias. Dios la bendiga. Qué bueno, igual a ti por tu esfuerzo, por estar presente, por darte tiempo a escuchar las pláticas. Y recuerden que aunque no puedan estar presentes en la misma hora en la mañana, quedan grabadas las pláticas para que las puedan ver cuando tengan tiempo o repetirlas, ¿verdad? Para refrescar conocimientos. Qué bueno. Gracias, Sarita. Es un gusto poder compartir. ¿Quién más quiere platicar, preguntar? Fátima, te escucho. Gracias, buenos días, maestra Sarita, buenos días a todos. Me sirvió mucho, maestra Sarita, porque generalmente cuando en los programas internos de productividad está la lista de tareas de lo que uno tiene que ir así. Entonces, ahorita me ayudó mucho a disfrutar cada tarea y no el como todo lo que uno tiene que hacer sin disfrutarlo, sino al contrario, de ir disfrutando cada parte. Y eso no significa que uno no sea productivo, el que uno disfrute, porque bueno, ese era lo que traía en la Bueno, memoria qué bueno. Recordemos que cada esfuerzo que hacemos nos va acercando más al objetivo, más tarde o más temprano. De todas maneras, vamos a usar conciencia plena para disfrutar el proceso, el camino, el sendero. Por eso puse el ejemplo del que está corriendo una carrera, ¿verdad? Que está disfrutando realmente lo que está haciendo. No nada más esperando llegar a la meta y ser el más veloz. No importa si lo logra estar en la meta el primero, segundo, tercero, décimo lugar, pero está disfrutando lo que hace. Eso es lo importante, disfrutar la existencia. ¿Ok? Pero vivir en constante competencia con todo es muy desgastante. Y por supuesto, venimos a disolver la sombra del ego, ¿verdad? ¿Ok? Recordemos que estamos luchando con tres cosas. La sombra del ego personal, las tendencias del inconsciente colectivo de todos los demás humanitos y los seres de oscuridad que reprimen y torturan e insertan negatividad. ¿Ok? Ahora, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Sarita. ¿Quién eres? Que no se ve aquí. Perdón, voy. Sí, ya me veo. Ya, No. ya, Lupita. Fíjate que yo me preguntaba, porque esa situación me pasa bastante, y yo me pensaba que era depresión, y no encontraba yo una respuesta, y ahora que hice la meditación,
no la tengo muy clara, la verdad, pero necesito hacerla más. Mire que no tengo, como que se me pierde ya el camino ahí. O sea, ya terminé y ya no tengo camino, todo se ve plano, sin ningún camino y así me quedo. Sí, pero Entonces, no era depresión. Lo importante es que quitaste el término de depresión porque era una etiqueta errónea que tenías que transmutar ahí en el espejo, ¿verdad? Y de aquí en adelante, como dije, lo poquito, mediano o mucho que logres, disfrutarlo, porque a fin de cuentas, lo que agradeces es el ahorita, el aquí y ahora, ¿verdad? Y limpias aquello que no pudiste lograr en el pasado. Tienes el hoy para hacerlo. Pero si la persona no quita el pie del pasado y está ahí atorado cargando ese lodo, no puede disfrutar ni el hoy, ni tampoco lograr forjarse un bonito mañana, ¿verdad? Entonces, qué bueno que te sirvió para aclarar eso, síguelo haciendo y ahora ya te diste cuenta que era lo que te estaba bloqueando, el que ni siquiera podías disfrutar las más pequeñas cosas logradas, ¿verdad? el camino sí lo voy disfrutando, sino ya cuando llegas a la meta es cuando te quedas así como que aparece una pared o un desierto. ¿No? Eso es lo que se llama vacío de logro. Ese es No, el tema de lo que hicimos hoy. El vacío del logro, que ya llegaste a hacerlo, pero no le encuentras la gracia, ni la satisfacción, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces había un bloqueo y lo que estábamos enfrentando hoy eran los bloqueos del vacío del logro. Buen gracias, Sarita. trabajo, qué bueno que compartiste. Espero que esto les sirva muchísimo. Síganlo haciendo. Son meditaciones que son sencillas, no son complicadas, pero sí requieren que se regalen 10 o 15 minutitos, que es lo que tardan, ¿verdad? Y las repitan. Por eso están grabadas para que ustedes puedan repetirlas cuando lo necesiten. Les deseo que tengan una excelente semana, muy bendecida, que la luz les guíe y les ilumine y nos vemos en la siguiente plática. Bonito día. Gracias. Gracias, Sarita. Buenos días a todos. Bye. Bye.